Buenas tardes a todos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Ya no hace tanto calor, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Así no se me duermen, ¿verdad? Bueno. Deuteronomio 6, versículo 6. Estamos estudiando la serie Mi familia está en Cristo. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es Dios, fíjense bien, Dios educando espiritualmente mi familia. Dios educando espiritualmente mi familia. Hermanos, en estos tiempos la familia está sufriendo una fuerte presión para ser destruida la familia. Primeramente, la cabeza de su hogar. Porque sabemos que muchos de aquí son cabezas en su hogar, como mujeres, no tienen a su esposo y hacen esa doble función. Pero hay un ataque frontal a todas las familias. Nomás póngase a pensar lo que le están enseñando a nuestros niños, donde les están dando a escoger si son hombres o son mujeres. Y en la reunión de varones les comentaba yo que los varones están en un proceso de exterminarlos completamente. Y nosotros, hermanos, debemos estar firmes con nuestra familia en Dios. Dice la palabra de Deuteronomio 6, versículo 6, vaya conmigo, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿quién las manda? El Señor, ¿verdad? Estarán sobre tu corazón. ¿Dónde estarán? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿En dónde dice primero? Estando en tu casa, andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. O sea, hermanos, todo el tiempo debemos estar hablando la palabra de Dios a nuestra familia. Todo el tiempo. ¿Ha escuchado usted expresiones como diciendo, es que tú todo me quieres decir de la Biblia? ¿Sabe una cosa? Es que el Señor nos educa. La Biblia nos educa. Recuerdo hace alguna vez le mencioné yo a una persona que el Señor nos educa en todas las áreas de nuestra vida. Y él me dijo, ¿entonces usted está diciendo que yo soy maleducado? No, hermanos, es que el Señor nos va ordenando y nos va educando en nuestra vida. Y sabe una cosa, nosotros podemos ser una familia que pueda tener muchos logros en este mundo. Porque, por ejemplo, para muchos, el tener una casa ya es el logro más grande que pueda tener. El tener una estabilidad económica puede decir, ya la hice. Quiero decirle que no. Eso no nos da todo en la vida, ¿sí? A lo mejor usted dice, no, es que yo ya logré que mis hijos tuvieran su carrera, ya completé mi tarea. No, hermanos. Nosotros tenemos que seguir educando espiritualmente a nuestra familia. ¿Por qué? Porque si nosotros educamos espiritualmente a nuestra familia, cuando vengan los problemas, no se va a derrumbar la familia de nadie. ¿Sí? Hay personas que tienen una buena estabilidad, pero cuando viene el problema, se destruyen. Porque no todo se resuelve con dinero. ¿Sabía usted eso?
Hay un dicho que dice, cuando el dinero se termina, el amor sale por la ventana. Eso no lo dice la Biblia, eso lo habla en el sentido común. Pero vemos que desgraciadamente eso sucede al día de hoy. Hay parejas o hay familias que dicen, no, hasta que haya un buen trabajo, yo puedo estar contigo. Pero entonces, entonces eso no es amor. Porque si no tienes dinero, entonces no vales nada. Lo estoy poniendo a pensar. Usted y yo valemos, hermanos, escúcheme bien lo que le voy a decir, valemos la sangre de Cristo. Eso es lo que valemos. Entonces, es necesario que permitamos que Dios nos eduque espiritualmente. Porque Él es el que nos va a educar. Ahora, esto no quiere decir que solo cuando venimos aquí el domingo a la casa de Dios es cuando aprendemos. Debemos de estar día con día educándonos espiritualmente, ¿sí? El Señor desea educarnos espiritualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va formando, nos va transformando. Una familia que se deja que Dios la vaya educando espiritualmente, ¿saben qué? Se empieza a ver el orden en su casa. Y no hablo del orden de tener las cosas bien acomodadas, esa es una cosa. Estoy hablando del orden de nuestra vida, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar. Dios nos va transformando. Quiero decirle, Dios es el mejor maestro que podemos tener. Pero ¿sabe qué? Necesitamos estar dispuestos a ser enseñados. Necesitamos estar dispuestos a aprender. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, alguna vez fuimos a la escuela, al grado que hayamos llegado, pero fuimos a la escuela. Cuando nos llevaron a la primaria, teníamos nuestro maestro, pero los maestros no nos pueden enseñar a fuerzas, ¿o sí? No nos pueden enseñar a fuerzas. Tenemos nosotros que poner de nuestra parte para aprender, ¿sí o no? Porque si no, por más excelente maestro que sea, no va, hay personas que no aprenden. ¿Por qué? Porque no quieren aprender. Y les paso un tip a los jóvenes. Cuando ustedes tengan problema en una materia, ¿saben lo que tienen que hacer? Ponerse a estudiar esa materia. Es todo. Porque no hay cosas difíciles que no podamos aprender. Pero ocupamos de un buen maestro, pero ocupamos nosotros poner de nuestra parte. ¿Ha escuchado usted estas expresiones? No, a mí, por ejemplo, no me gustan las matemáticas, dicen. Hay personas que expresan eso, ¿no? A mí, la materia que sea, pero menos las matemáticas. ¿Saben por qué no les gustan las matemáticas? Porque nunca las practicaron. Porque si yo le pregunto a usted, ¿cuánto es 2 por 2? ¿Qué me van a contestar? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque sí saben. ¿Sí me entiende? Porque hubo un maestro que se dedicó a decirnos 1 por 1, 1, 2 por 2. Ahí está la tabla. Y hasta las cantábamos, ¿sí o no es cierto? Había métodos de enseñanza. Bueno, Dios tiene sus métodos también para enseñarnos. Pero nosotros como sus alumnos nos llama a ser una familia que se deje enseñar. ¿Sí me entiende? Usted puede estar viniendo todos los domingos, todos los miércoles, todos los eventos que tengamos, todos, pero si usted no tiene el deseo de aprender, ¿sabe qué? Nunca va a aprender. Nunca va a aprender.
Dios nos llama a ser una familia enseñable. Dile a tu vecino, deja que Dios te enseñe. Y miren, Dios desde el principio se revela como un maestro para edificar la familia. Cuando hizo en el Edén a Adán y Eva, Dios los instruía directamente cuando andaban ahí en el huerto. Primero andaba Adán solo, cuando lo hizo, ¿se acuerdan? Y después Dios mismo decidió y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y de repente sale Eva. ¿De dónde la sacó Eva? De una costilla. ¿Por qué que la sacó de una costilla? Porque la sacó de un lugar especial. Así debe de ser la mujer en medio de nuestra familia. Algo especial, algo delicado. La mujer no la sacó de un pie, por ejemplo, para tratarla con la punta del pie. La sacó de la costilla, de un lugar escondido, de un lugar donde Dios lo escogió. Y saben una cosa, Dios a través de nuestro caminar nos enseña valores, nos enseña disciplina, pone propósitos en nuestra vida y nosotros debemos estar dispuestos a aprender. ¿Sabía usted que los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen? Usted le puede decir a tu hijo, recoge esto, haz esto, haz esto. Y lo puede estar escuchando, pero si lo ve a usted hacerlo, ellos lo van a hacer. ¿Me entiende usted? Porque el ejemplo, hermanos, el ejemplo es lo que debemos de dar a nuestros hijos. A veces queremos que hagan lo que nosotros no hacemos. Y eso es duro, hermanos, pero esa es la verdad. Nosotros debemos de hacerlo, ¿sí? Dios quiere padres que estén educados espiritualmente. Cuando educamos a nuestros hijos con sabiduría, por ejemplo, algo que no podemos hacer, castigar a nuestros hijos en que no vengan a las reuniones. O sea, eso no está bien. Sin embargo, hay papás que le dicen, si no te portas bien, no vas a ir a la reunión. No los castigue con eso. ¿Sí me entiende? Al contrario, usted debe decir, quiero que estés puntual y vas a hacer esto. No les dé opciones, hermanos. No les dé opciones. Miren lo que dice Efesios 6, versículo 4. Y eso es algo para nosotros los papás. Dice, padres, no provoques a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Mire, tenemos que tener mucho equilibrio en medio de nuestra familia. Porque hoy resulta que los patos le tiran a las escopetas. Resulta que un niño de 6 años o de la edad que sea es un torbellino en su casa y nadie lo puede controlar. ¿Sabe cómo se controla un niño de esos? Con 3 varazos. Cómprese una varita de durazno o de guayabo y afílela bien. Y con esa, mire, bien alineado que se pone su hijo. El pastor está mal aconsejando a mis papás a que me disciplinen. Dice la Biblia que
La disciplina traerá sabiduría. Usted ande por ahí, vaya al mercado, vaya a algún lugar y mire, los niños así traen a los papás. No es posible que ahora un niño de 4 años mande en la familia. Casi le tienen que preguntar al niño qué van a hacer. Así está de distorsionada la familia el día de hoy, hermanos. Así está de distorsionada la familia. Ahora, no quiere decir que los vamos a agarrar a varazos todo el tiempo. No. Pero fíjese la sabiduría de nuestros abuelos o la gente adulta va a entender esto que estoy diciendo. No hay alguien que esté traumado cuando le dieron con una chicota. Algunos le dieron con chicota cuando estaba. ¿Y qué tal duele, verdad? Tremendo. ¿Y cómo se portaba uno? Cambiaba uno hasta el modo, ¿verdad? Hasta el caminado, ¿me entiende? Pero no quiere decir que volvamos otra vez a esos tiempos, pero sí debemos de tener un equilibrio, hermanos, ¿sí? Ahora, algo que nos debe de acontecer y debemos de saber, que Dios cuando nos disciplina, no nos corrige enojado. O sea, usted cuando esté molesto por algo no quiera corregir a sus hijos porque los va a golpear. Cuando habla de la disciplina, hermanos, habla en un sentido que duela, pero por eso tenemos la parte donde se nos debe de golpear. No se nos debe golpear ni en la cabeza, ni en las orejas, ni en las manos. Se debe de dar donde nos sentamos. Y ahí deben de ser 3 varazos. Dios, hermanos, cuando nos ha disciplinado a cada uno de nosotros, no lo hace enojado, lo hace con amor. ¿Sí me entiende? Dios nos disciplina con amor, nos corrige con amor. Y nosotros debemos explicarle eso a nuestros hijos. Mira, te voy a dar 3 para que te comportes, pero es por tu bien. ¿Sí me oí? O sea, no lo hagamos enojados, pues. Porque a veces nos sacan el tapón, ¿sí o no es cierto? Estaban ahí y de repente, a ver, ven para acá, muchacho. Y luego no lo ande usted correteando, que él se acostumbre a que venga y que se acomode. Dice la Biblia, Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Mira, el Señor te ama, pero no puedes estar comportándote de esa manera. Y voy a tener que darte 3 varazos. La vara de la corrección trae sabiduría, hermanos. Me llamó la atención en uno de los viajes que fuimos a ver a la familia donde está mi hijo, el grande, y nos encargaron unas varitas de la disciplina para los niños de la iglesia allá en Houston. Y dije, qué tremendo. O sea, porque hay más o menos varios niños de la edad y fuimos a buscar porque no son tan, o sea, no las venden donde sea. Y trae el versículo y le dije, qué encargo tan impresionante. Que nos encarguen varitas de la disciplina porque allá no les pueden tocar a sus hijos porque los demandan. ¿Me entiende usted? Pero la Biblia dice, disciplínalos. Entonces llevábamos las varitas y cuidado que no se fueran a quebrar ninguna porque ya tenían pedido especial. ¿Me voy a entender? ¿Por qué? Porque los papás querían poner en cintura a 2, 3 escuincles que andaban ahí haciendo revolución.
Dios nos instruye, hermanos, nos educa. Una familia que es educada por Dios, en primer punto, va a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, nosotros como familia, hermanos, debemos de vivir en esos principios bíblicos. Por ejemplo, debemos de instruir a nuestros hijos el respeto. Escúcheme bien, si no le instruye a su hijo respeto, cuando sea grande, de mí se acuerda si no le va a faltar el respeto. Debemos de enseñar a que los hijos respeten la familia, el padre, la mamá, que los honren. Que cuando nos equivocamos como hijos, sepamos pedir perdón. Y es este tiempo que debemos dejar que Dios eduque, nos eduque espiritualmente a las familias, hermanos. Porque quieren ser corregidos posteriormente cuando ya no están físicamente el padre o la mamá, quieren ser corregidos, ya el tiempo se fue. Tenemos que aprovechar el tiempo al día de hoy. Tenemos que practicar el respeto, la humildad, el perdón. Debemos de practicarlo en medio de nuestra familia, ¿sí? Y debemos de saber si nuestros hijos realmente tienen el temor a Dios. Si tienen el temor a Dios, ¿sabe una cosa? Fácil va a ser tener el respeto por sus padres. Cuando alguien de la familia toma una decisión, escúcheme bien, si usted son 3 integrantes de familia y alguno de los 3 toma una decisión y está equivocada, ¿qué debemos de hacer? Apoyar. Nos equivocamos los 3. ¿Sí me voy a entender? Porque estamos en las buenas y estamos en las malas, ¿no? O cuando se equivoca alguien decimos, no, pues es que tú decidiste. No, momento. En el barco estamos los 3. ¿Sí me voy a entender? Es como cuando una pareja toma una decisión. Se toma la decisión entre 2. Pero la culpa es ¿de quién? De los 2. O nomás cuando alguien se equivoca en la decisión dice, no, pues es que tú dijiste. Es más, tú fuiste el que propusiste. No, hermanos, estamos en el mismo barco. Dios, hermanos, quiere corregir nuestra familia con un propósito. Dios nos enseña con amor y quiere que enseñemos en medio de nuestra familia a tener un buen ejemplo. Y hay un ejemplo en la Biblia que está en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:5. Y dice así: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Timoteo, hermanos, fue un hombre que fue formado por su mamá y por su abuela. Así lo dice la Escritura. Fue formado para servir al Señor. Fue formado para aprender
Y fíjense lo que dice más adelante en el 2 de Timoteo 3:15. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe de Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros enseñamos la Sagrada Escritura desde pequeños, la palabra no va a regresar vacía. La palabra no va a regresar vacía. Debemos de revisar en medio de nuestra familia qué es lo que impide que Dios nos eduque espiritualmente. ¿Qué es lo que impide? Quizás impide que se ignore la palabra de Dios. Que, por ejemplo, en tu hogar no acostumbren a orar por nada del mundo, por ninguna situación. ¿Sabes qué impide que Dios pueda educar bien a nuestra familia? Que nosotros no tomemos en cuenta a Dios. Que en medio de nuestra convivencia familiar sea pura gritería. O que en medio de lo que nosotros como familia platicamos, no esté Dios en medio de todos nuestros planes. Dice la Biblia en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios tiene que ser indispensable. Oye, no sé si cuántos han visto unas tarjetitas así pequeñas que les llaman el pan de vida, que viene versículos que vienen en un cartoncito y que casi en todos los hogares cristianos están en medio del comedor o de la cocina. Entonces agarras un versículo y lo levantas y ya lo lees. Desde que recuerdo esa idea que se vendía en las librerías cristianas, la verdad es algo que es edificante, hermanos. Muchas veces, cuando hemos comido en familia, cuando hemos levantado ese versículo, ese papelito, y pensamos, decimos, ¿cómo Dios? Mira lo que nos está diciendo Dios. Porque Dios así nos habla a través de su palabra. En los momentos precisos, hermano, en los momentos que necesitamos. Es como cuando usted y yo venimos aquí y empezamos a cantar la palabra de Dios y usted escucha una alabanza y dice, ¿cómo sabía el Señor que eso es lo que yo ocupo hoy? ¿Cómo? Ese es el poderoso Dios que tenemos. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Una familia puede ser destruida por no conocer la palabra de Dios. Miren, si usted y yo nos aferramos a la palabra de Dios, ¿sabes qué? Nuestra familia nunca será destruida. Nunca será destruida. Tendremos problemas, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Una familia que es educada por Dios tendrá principios sólidos para que no se desvíen fácilmente. Recuerdo orar a mis papás diciendo, Señor, libra a mis hijos que se desvíen a izquierda o a derecha. Cuando tus padres te bendicen, orando por ti desde pequeño,
Esos padres sabios. Nosotros tenemos que ser hijos agradecidos y respetuosos. Siempre. En un ambiente de paz, de orden. En un ambiente donde el propósito sea glorificar a Dios cada día. Y la influencia que debemos de tener entre nosotros y entre los que nos conocemos como hermanos que estamos aquí, que el propósito sea edificarnos unos a otros siempre. Como dice la Biblia en el Salmo 128, versículo 1, dice: bienaventurado a todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Debemos esperar siempre la corrección de parte de Dios. Dice la Biblia: porque el Señor es el que al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12, versículo 6. No hay hijos sin corrección. Un padre que no corrige, fíjese lo que dice, un padre que no corrige no ama. Y a lo mejor usted me dice: no, pastor, pero es que mis hijos ya están grandes. Ya mis hijos ya están casados, ya tienen canas, ya están enormes. ¿Cómo me van a obedecer? Escúcheme bien, mientras que usted respire, todavía usted puede instruir a sus hijos. Y los puede hacer que lo respeten y que la respeten. Dios no permite que la familia viva como quiere, sino como Él manda. La corrección de Dios es una muestra de que somos hijos suyos, de que somos familias suyas. Y para los que anotan, quiero que anoten esta frase. Dice: si tú puedes vivir en desorden, sin corrección, sin que el Espíritu te redarguya, cuidado, tal vez no eres hijo. Se la repito. Si tú puedes vivir en desorden, sin corrección, sin que el Espíritu te redarguya, cuidado, tal vez no eres hijo. La educación de Dios para nuestra vida, Dios lo va a usar para formar nuestro carácter. Porque miren lo que dice Hebreos 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, hermano, cuando usted se sienta en las pruebas, en medio de las aflicciones, ¿sabe qué? Demos gloria a Dios. Porque Dios quiere que reflejemos la mente de Cristo. Dios no quiere que seamos familias religiosas, sino que seamos familias transformadas. Y nosotros como padres debemos de criar hijos para que sirvan a Dios, no hijos para que se vayan al mundo. Y cada corrección de parte de Dios, ¿sabe qué? Nosotros como papás, las correcciones se llevan a cabo en medio de nuestra casa. La otra vez les comentaba yo que cuando enseñamos a comer a nuestros hijos, ¿en dónde nos debemos enseñar a comer? En nuestra casa. Para que cuando vayamos a un lugar,
lo hagan adecuadamente, ¿sí o no? Pero si no les enseñamos en la casa y queremos enseñarles cuando vamos a algún lugar público, no es lo correcto. ¿Ha visto usted cuando personas quieren educar a sus hijos en frente de los demás, estando en lugares públicos? No es lo adecuado. Dios nos va moldeando, nos va corrigiendo, para que, ¿sabes qué? Para que seamos resistentes cada día, para que cuando vengan los problemas, soportemos. Hebreos 12, versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie, pero es necesaria, hermanos. Es necesaria. Cuando Dios trata con nosotros, escúcheme bien esto, al principio duele. Como nosotros cuando tratamos con nuestros hijos. Al principio duele, ¿sí? Pero después, ¿qué pasa? Ves el fruto y dices, no, sí está aprendiendo. Ves el orden, ves la obediencia. Una familia que se deja educar por Dios es una familia estable. Es una familia que tiene rumbo, es una familia que tiene dirección, es una familia que tiene el temor a Dios. Anote esto otro. Y es una pregunta, dice: ¿quieres paz en tu casa? Sométete al trato de Dios, no a tus emociones. Deja que Él sea el Padre. Se lo repito, es una pregunta primero. ¿Quieres paz en tu casa? Sométete al trato de Dios, no a tus emociones. Deja que Él sea el Padre. Hermanos, educar no es consentir. Educar es corregir con un propósito eterno. El Proverbio 13:24 dice: el que tiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermanos, Dios no es como los abuelitos. El abuelito es consentidor, ¿sí o no es cierto? El abuelito tolera, el abuelito esto, el abuelito no disciplina, ¿sí o no? También busca el bien para sus nietos, pero no los disciplina. Y hay muchos niños que se confunden a veces con la actitud de los abuelitos. Pero nosotros tenemos que enseñarles con el ejemplo, porque no podemos disciplinarlos. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? A sus nietos usted no les agarra la vara y les da 3. Les señala cuando se equivocan. Quiero decirle, a diferencia de nosotros, es de que la Escritura nos puede transformar. Su palabra es la que nos transforma, ¿sí? Sus principios de la palabra de Dios son los que nos enseñan, los que nos educan. En muchos hogares ha desaparecido la corrección de Dios. Y debemos de estar atentos, hermanos. Nunca debemos de olvidar cómo Dios nos ayudó. Mire, hoy en el mundo se le aplaude a la libertad y los dejan hacer lo que sea. Pero ya en muchos sectores se ven las consecuencias de la indisciplina.
Vemos el comportamiento de muchos jóvenes al día de hoy, donde nadie le dice nada, donde todos lo pueden hacer. ¿Y saben qué? No todo se puede hacer en esta vida. Tenemos que dejar que Dios nos eduque espiritualmente. Si queremos hogares bendecidos por Dios, si queremos hogares que no sean indiferentes a la palabra de Dios, debemos educarlos en la palabra del Señor. Hebreos 12, versículos 5 y 6 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Un padre que no corrige, no ama. Dios al que corrige, lo ama. No lo hace por castigar, sino lo hace para formar un carácter en nosotros. Hermanos, cuando nosotros aceptamos la disciplina del Señor y dejamos que Él nos discipline, ¿saben qué? Vamos a recibir totalmente la paz de Dios en nosotros, el consuelo de Dios completamente. Le leo Proverbios 13, versículo 24. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Debemos de tener cuidado, hermano, y que la palabra de Dios sea establecido en medio de nuestra familia. Tenemos que tener cuidado y no educar a nuestros hijos con los consejos del mundo. Por eso debemos recurrir siempre en primer término a Dios. Hoy educan a esta juventud con una psicología vacía. Simplemente hacen lo que sienten. Y las cosas de Dios se obedecen aunque no se sientan. La palabra de Dios es la única fuente de la educación verdadera. Si tu casa no tiene una Biblia abierta, entonces está cerrada al consejo de Dios. Dios quiere familias rendidas, no familias rebeldes. Dice su palabra: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Dios no negocia con el pecado en la familia. Al pecado hay que sacarlo de nosotros. Debemos de tener cuidado, hermanos, en saber si estamos criando hijos para este mundo. Debemos de tener cuidado. Es tiempo de volver a obedecer a Dios. Este es el tiempo perfecto en que Dios está educando espiritualmente a nuestra familia. Y apartémonos para Dios, sirvámosle a Él con todas nuestras fuerzas. Hebreos 12, versículo 5.
Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como los hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a aquel que recibe como hijo. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón? El Padre de los Espíritus, para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hebreos 12, del 5 al 12. Dios, al que ama, disciplina. Dios nunca dejará pasar por alto cuando tengamos que ser corregidos. Dios nos va a incomodar, hermanos, a quien vive de una manera superficial, a quien tiene un pie en el mundo y un pie en Dios. Dios no va a mirar con agrado donde reina el desorden. Y quiero que te hagas estas preguntas. ¿Dios te ha corregido últimamente? ¿O qué tan cómodo estás que ya ni lo escuchas? ¿O qué Dios te ha señalado en medio de tu familia y lo ignoras? Y escucha esto, si tu Dios nunca te incomoda, es porque no estás caminando con el verdadero Dios. Dios nos va a incomodar, hermanos. Dios nos va a zarandear. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro: le he dado permiso a Satanás que te dé una zarandeada? Dice, nomás resiste y aguanta, porque te van a poner una buena. Hermanos, Dios nos sacude, nos estremece para que entendamos. Y es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Ahora, la disciplina duele, pero produce fruto. ¿Quieres una familia que ame a Dios? ¿Quieres una familia que honre a su padre y a su madre? Tenemos que entrar en la corrección de Dios. Dios va a tratar con esa pereza espiritual que hay en medio de la familia, donde hay personas que viven de dos maneras.
Una aquí en la iglesia y otra en su casa. Déjame decirles, no podemos tener una doble vida. Dios va a disciplinar matrimonios fríos, padres que son indiferentes a la palabra de Dios. Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere estremecernos y quiere que entendamos que Dios quiere educarnos espiritualmente por nuestro bien, para que le glorifiquemos a Dios cada día de nuestra vida. Y Dios nos va a educar con su palabra, no con correcciones humanas, no con psicología económica. Dice 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es útil para enseñar, redarguir y corregir. Hoy, hermanos, escúcheme bien. Con esto de la inteligencia artificial, muchos quieren educar a sus hijos con la inteligencia artificial y no se puede. No se puede. Hoy la gente se la pasa haciendo sus TikToks y haciendo un montón de rollos que no traen a nada la ayuda para medio de nuestra familia. Dios va a formar, a educarnos con su palabra, en la lectura constante de la palabra de Dios. Cuando oramos juntos como familia y nos tomamos de las manos y decimos, Señor, ayúdanos, y clamamos a Él y pedimos perdón con humildad cuando fallamos, cuando vivimos lo que predicamos. Así Dios quiere nuestra familia. Si la palabra de Dios no es la autoridad en medio de nuestra familia, entonces lo será el mundo. Si tu casa, la palabra de Dios no es esa verdadera autoridad, entonces lo será el mundo. Dios corrige lo oculto y limpia lo interno de nosotros. Lo que no vemos entre nosotros. Porque hay cosas que de cara a cara no conocemos de nosotros mismos, pero Dios sí las conoce. Y Dios, recuerden que no ve solo la apariencia exterior, sino lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando fue enviado Samuel a buscar al que iba a ser el rey, que era David, y que era un muchacho, un niño que andaba cuidando ovejas por ahí? Y cuando llegó el profeta, Dios le dijo al profeta, no mires a lo que tus ojos ven, no mires en su parecer, porque yo miro el corazón. Dios tratará con el corazón tuyo, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Dios nos va a enseñar. Todas las cosas ayudan para bien, hermanos. El problema que usted está pasando actualmente, si usted se pone a analizar, Dios lo está usando para bien. Un conflicto en medio de un matrimonio puede ayudar para bien. O en alguno de tus hijos, todo ayuda para bien. Dios no quiere una familia que se vea bien en la iglesia,
sino Dios quiere que se vea una familia limpia por dentro. Una familia que se deja educar por Dios será usada para Dios. Usada para Dios. Y la pregunta es, concluyendo, ¿te estás dejando educar por Dios? ¿O te estás resistiendo al trato de Dios para tu vida? Sométete a su palabra. Deja a un lado tus emociones. Crea hijos para Cristo, no para este mundo. Eso es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Incline su rostro, vamos a orar. Diga conmigo: Padre, aquí está mi familia. No queremos tener más comodidades sin la corrección tuya. Edúcame en mi carácter. Quebranta mi orgullo. Forma en mí un corazón que te ame a ti con todas tus fuerzas. Queremos ser una familia que te honre, que viva bajo tu instrucción. Enséñame cada día, Dios, a entender cuando hay errores en mi vida. Corrígenos con firmeza, con amor. Muchas veces, Dios, hemos sido necios. Perdónanos, Señor. Quiero crear a mi familia en tu amor, con tu disciplina, con tu palabra. Y dile conmigo: hoy, Señor, nos rendimos y corrige lo que tengas que corregir. Ame una familia que aprenda de ti, que se someta a ti, que viva para ti. Permite, hermano, que Dios eduque tu familia espiritualmente. Enséñanos, Señor, a cada uno, Dios. No queremos producir hijos rebeldes, ni matrimonios tibios. Queremos ser familias que te adoren en espíritu y en verdad. Que estas palabras que tú nos has mandado hoy estén en nuestro corazón. Que se las repitamos a nuestros hijos, estando en la casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Enséñanos, Padre. Sabemos que muchos padres viven ocupados y otros están distraídos. Y por eso hay muchos hijos que están confundidos. Confronta esas familias, Señor. No queremos vivir una familia, ser una familia que vive en oscuridad, sino ser una familia que entiende, que es transformada por ti. Enséñanos cada día de tu sabiduría, forma nuestro carácter y aumenta nuestra fe en nuestra vida, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te glorificamos. Cada uno de los que estamos aquí, de los que te escuchamos por internet, todos te glorificamos. Gracias por educarnos espiritualmente, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dígale a la persona que tiene junto a usted: deja que Dios siga educándonos. Que Dios le bendiga. Lo esperamos el miércoles.